Israel Shahak, Historia judía, religión judía, el peso de 3000 años, capítulo 2, seguida. Una historia totalitaria. Había, sin embargo, un ámbito en el que no se les permitió seguir estando satisfechos de sí mismos. El ámbito de los ataques cristianos contra aquellos pasajes del Talmud y de la literatura talmúdica que son específicamente anticristianos o de manera más general antigentiles. Es importante señalar que este desafío se desarrolló en un momento relativamente tardío de la historia de las relaciones cristiano-judías, tan solo a partir del siglo XIII. Antes, las autoridades cristianas atacaban el judaísmo utilizando argumentos bíblicos o de carácter general, pero parecía que eran bastante ignorantes respecto a los contenidos del Talmud. La campaña cristiana contra el Talmud fue provocada, al parecer, por la conversión al cristianismo de judíos que estaban bien versados en el Talmud y que en muchos casos se sentían atraídos por el desarrollo de la filosofía cristiana con su fuerte carácter aristotélico y por tanto universal. Nota: los casos mejor conocidos se dieron en España, por ejemplo, llamándoles por los nombres cristianos que adoptaron: Máster Alfonso de Valladolid, convertido en 1320, y Pablo de Santa María, convertido en 1390 y nombrado obispo de Burgos en 1415. Pero se pueden citar muchos otros casos en toda la Europa occidental. Fin de nota. Hay que empezar admitiendo que el Talmud y la literatura talmúdica, al margen de la beta general antigentil que los recorre, que discutiremos con más detalle en el capítulo 5, contienen afirmaciones y preceptos muy ofensivos dirigidos específicamente contra el cristianismo. Por ejemplo, además de una serie de insidiosas alegaciones sexuales contra Jesús, el Talmud afirma que su castigo en el infierno consiste en ser sumergido en excremento ardiendo, afirmación cuyo objetivo no es precisamente que los cristianos devotos se encariñen con el Talmud. O cabe citar el precepto según el cual se ordena a los judíos que quemen en público, si es posible, toda copia del Nuevo Testamento que caiga en sus manos. Esto no solo sigue vigente en la actualidad, sino que además se lleva a la práctica. Así, el 23 de marzo de 1980, cientos de copias del Nuevo Testamento se quemarán pública y ceremonialmente en Jerusalén bajo los auspicios de Yad Leachim, organización religiosa judía subvencionada por el Ministerio para las Religiones israelí. En cualquier caso, desde el siglo XIII se desarrolló en Europa un fuerte ataque, en muchos aspectos bien fundamentado, contra el judaísmo talmúdico. No nos estamos refiriendo aquí a torpes calumnias como el asesinato ritual o injuria de sangre. Nota: blood libel, literalmente libelo de sangre,
o injuria de sangre, calumniosa acusación a menudo hecha por los cristianos a los judíos de que éstos asesinaban a no judíos, preferentemente niños, para obtener sangre destinada a la celebración de la Pascua o a otros fines rituales. Fin de nota. Propagadas por monjes ignorantes en pequeñas ciudades y provincias, sino a serias disputas sostenidas ante las mejores universidades europeas de la época y en general realizadas con toda la imparcialidad que era posible en circunstancias medievales. Nota. Ciertamente el tono y también las consecuencias eran mucho mejores que en las controversias donde se acusaba a cristianos de herejía. Por ejemplo, aquellas en las que fueron condenados Pedro Abelardo o los franciscanos radicales. Fin de nota. ¿Cuál fue la respuesta judía, o más bien la rabínica? La más simple fue recurrir al arma antigua del soborno y el amiguismo. En casi todos los países europeos, durante la mayor parte del tiempo, todo se podía arreglar con un soborno. En ningún sitio era más cierta esta máxima que en la Roma de los papas renacentistas. La edición Princeps del Código de la Ley Talmúdica, al completo, la Mishneh Torah de Maimónides, repleta no sólo de los preceptos más ofensivos contra todos los gentiles, sino también de ataques explícitos al cristianismo y a Jesús, tras cuyo nombre el autor añade piadosamente que perezca el nombre del malvado. Fue publicada íntegramente en Roma en el año 1480, bajo Sixto IV, políticamente un papa muy activo que tenía una necesidad urgente y constante de dinero. Unos años antes, la única edición antigua del Asno de Oro de Apuleyo, en la que no se había eliminado el violento ataque contra el cristianismo, también fue publicada en Roma. Alejandro VI Borgia también fue muy liberal a este respecto. Incluso durante aquel periodo, así como también antes, siempre hubo países en los que durante un tiempo surgió una ola de persecución antitalmúdica. Pero los ataques más consistentes y generalizados llegaron con la Reforma y la Contrarreforma, que produjeron un nivel más alto de franqueza intelectual, así como un mejor conocimiento del hebreo entre estudiosos cristianos. Desde el siglo XVI, toda la literatura talmúdica, incluido el propio Talmud, estuvo sometida en varios países a la censura cristiana. En Rusia, esto continuó hasta 1917. Algunos censores, como en Holanda, eran más laxos, mientras que otros eran más severos, y los pasajes ofensivos fueron expurgados o modificados. Todos los estudios modernos sobre el judaísmo, en particular los escritos por judíos, se han desarrollado a partir de ese conflicto y llevan hasta hoy las marcas inconfundibles de su origen: engaño, apologías o polémicas hostiles, indiferencia o incluso hostilidad activa hacia la búsqueda de la verdad. Casi todos los llamados estudios judíos sobre el judaísmo, desde aquella época hasta hoy, son polémicas contra un enemigo externo más que un debate interno.
Es importante señalar que este fue inicialmente el carácter de la historiografía en todas las sociedades conocidas, salvo en la antigua Grecia, cuyos primeros historiadores liberales fueron atacados por sofistas posteriores debido a su insuficiente patriotismo. Esto es cierto en el caso de los primeros historiadores católicos y protestantes que polemizaron los unos contra los otros. De modo parecido, las primeras historias nacionales europeas están imbuidas de nacionalismo y del desprecio más burdo hacia todas las naciones vecinas. Pero tarde o temprano llega un momento en el que se hace un intento de entender al propio adversario nacional o religioso y al mismo tiempo de criticar aspectos profundos e importantes de la historia del propio grupo, y estos dos desarrollos van juntos. Solo cuando la historiografía se convierte, en feliz expresión de Peter Gale, en un debate sin fin, más que en una continuación de la guerra a través de medios historiográficos, solo entonces se vuelve posible una historiografía humana digna de ese nombre, una historiografía que lucha tanto por la precisión como por la imparcialidad. Y solo entonces se convierte en uno de los instrumentos más poderosos del humanismo y de la autoeducación. Esta es la razón de que los regímenes totalitarios modernos reescriban la historia o castiguen a los historiadores. Nota: los ejemplos de la Rusia estalinista y de China son suficientemente conocidos. Sin embargo, merece la pena mencionar que la persecución a los historiadores honestos empezó muy pronto en Alemania. En 1874, Ewald, un profesor de Göttingen, fue detenido por expresar puntos de vista incorrectos sobre las conquistas de Federico II, 100 años antes. La situación en Israel es análoga. Los peores ataques contra mí no fueron provocados por los términos violentos que empleo en mis condenas del sionismo y de la opresión de los palestinos, sino por un antiguo artículo mío acerca del papel de los judíos en el tráfico de esclavos, cuyo más reciente caso registrado databa de 1870. Ese artículo fue publicado antes de la guerra de 1977. Hoy en día su publicación sería imposible. Fin de nota. Cuando una sociedad entera intenta volver al totalitarismo, se escribe una historia totalitaria, no coaccionada desde arriba, sino presionada desde abajo, lo cual es mucho más efectivo. Esto es lo que ocurrió en la historia judía, y esto constituye el primer obstáculo que hemos de superar.